Em, Buenas, doctor. Voy a dar inicio a lo que es el resumen del video de la ilustración. La ilustración fue un periodo que se caracterizó por la búsqueda del conocimiento y de la razón, en donde la fe religiosa comenzó a acceder ante la argumentación lógica y el pensamiento crítico. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino fue resultado de un arduo proceso de confrontación con las instituciones de poder, como la Iglesia y la aristocracia. La Ilustración sentó las bases del mundo moderno, promoviendo la libertad, la expresión y el debate y el descubrimiento. Un personaje importante es Isaac Newton, quien es un personaje destacado de la Ilustración, ya que fue quien revolucionó la ciencia con su descubrimiento de la ley de la gravedad. Newton fue quien observó que había una fuerza activa que atraía los objetos hacia la Tierra, lo que no solo explicaba la caída de las manzanas, sino también el movimiento de la Luna y los planetas. A pesar de que Newton tenía su genialidad, era un hombre reservado y difícil. Su estilo de enseñanza era un poco convencional, lo que llevó a que sus clases siempre estuvieran vacías. A pesar de su carácter, Newton fue monumental. Su trabajo estableció que la naturaleza sigue leyes invisibles y universales, lo que permitió a otros científicos construir sobre sus descubrimientos. La teoría de la gravedad de Newton se convirtió en un pilar fundamental de la física y la astronomía, y su legado perdura hasta nuestros días. Otro personaje destacado, también clave en la Ilustración, es Denis Diderot, quien se propuso democratizar el conocimiento a través de la creación de la enciclopedia. Diderot desafió la autoridad de la Iglesia y el monopolio del conocimiento que ejercía, promoviendo la idea de que el saber debe ser accesible para todos. A pesar de enfrentar la censura y la prisión, Diderot preservó en su visión y su obra se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad intelectual. La enciclopedia no solo recopiló el conocimiento de la época, sino también cuestionó las creencias establecidas, promoviendo el pensamiento crítico. Diderot se reunió y se rodeó de amigos influyentes, como Madame de Pompadour, el que le permitió continuar con su trabajo a pesar de la oposición. Su esfuerzo para hacer el bien común fue fundamental para el avance de la educación y de la cultura. Otro personaje también se resalta lo que es el Marqués de Pombal, que era un político reformador. También jugó un papel crucial en la Ilustración, especialmente en la modernización de Lisboa. Tras el devastador terremoto de 1755, Pombal no solo aspiraba a reconstruir la ciudad, sino a reinventarla, utilizando su posición como mano derecha del rey para poder acceder a recursos necesarios. Su visión incluía la reducción de privilegios a la Iglesia y la aristocracia, buscando el bienestar del pueblo.
Pombal enfrentó el desafío de un sistema monopolista de poder y de riqueza. Su determinación lo llevó a implementar reformas significativas. La construcción del palacio y monasterio de Mafra es un ejemplo de su ambición, donde utilizó miles de trabajadores para poder crear un símbolo de la nueva Lisboa. Su enfoque pragmático y su capacidad para movilizar recursos fueron fundamentales para la transformación de la ciudad. También se resalta a Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, que fue otro innovador destacado de la Ilustración, que nació en un periodo de cambio, donde Darwin fue médico, poeta y filósofo, y su trabajo se centró en la comprensión y dirección del mundo en la transformación. Su interés por la ciencia y la tecnología lo llevó a explorar nuevas ideas, a documentar innovaciones tanto en la industria como en los telares que revolucionaron la producción textil. Darwin también creía que el progreso y la mejora de las condiciones sociales, su enfoque era optimista, ya que reflejaba la mentalidad de una nueva clase que dependía de su ingenio en lugar de la herencia. Su obra y sus ideas contribuyeron a la expansión del conocimiento y la innovación, alineándose con principios de la Ilustración. La Ilustración no solo fue un movimiento intelectual, sino que también tuvo profundas implicaciones sociales y políticas. La idea de que todos los individuos tienen derecho a la educación, al conocimiento, comenzó a desafiar las estructuras de poder tradicionales. La aristocracia y la iglesia, que habían monopolizado el conocimiento y la autoridad, comenzaban a perder su influencia a medida que las ideas ilustradas se difundían entre las masas. Uno de los legados más importantes de la Ilustración fue la promoción de la educación como un derecho universal. Filósofos y pensadores de la época argumentaron que la educación era esencial para el desarrollo del individuo y de la sociedad en su conjunto. Se establecieron nuevas instituciones educativas y se promovieron métodos de enseñanza que fomentaban el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual. La educación se convirtió en un medio de empoderamiento para las personas, permitiéndoles cuestionar la autoridad y poder participar activamente en la vida cívica. Este cambio de percepción de la educación sentó las bases para los sistemas educativos modernos, donde el acceso al conocimiento es un derecho fundamental. La Ilustración también estuvo intrínsecamente ligada a la revolución científica, que transformó la forma en que se entendía el mundo natural. La ciencia fue impulsada por el método científico, que se convirtió en la herramienta principal para poder adquirir conocimiento. Los descubrimientos de científicos como Newton, Galileo y Copérnico desafiaron las creencias tradicionales y lo llevaron a una nueva comprensión del universo. Este enfoque no solo se limitó a la física y a la astronomía, sino que también se extendió a otras disciplinas como la biología, la química y la medicina. La aplicación del método científico permitió avances significativos en la salud pública, la agricultura y la tecnología, de esta manera mejorando la calidad de vida de las personas. Las ideas de la Ilustración también tuvieron un impacto profundo en la política. Los pensadores ilustrados abogaron por la separación de los poderes, la soberanía popular y los derechos individuales.
En estas ideas influyeron la formación de nuevas naciones y en la redacción de documentos fundamentales como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. La noción de que el poder la soberanía popular es la noción de que el poder reside en el pueblo. Es una contribución más significativa de la Ilustración. Filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau argumentaron que los gobiernos deben ser responsables ante los ciudadanos y que estos tienen el derecho de derrocar a un gobierno que no cumpla con sus deberes. Esta idea de soberanía popular es la que sentó las bases para las democracias modernas, la participación ciudadana en la política. También se resalta lo que es la lucha por los derechos humanos. Los pensadores defendieron la idea de todos los individuos que tienen derechos inalienables independientes de sus estatus sociales, raza o religión. Esta visión de dignidad humana y la igualdad ante la ley ha influido en movimientos sociales políticos a lo largo de la historia, desde la abolición de la esclavitud hasta los movimientos por los derechos civiles en el siglo XX. A pesar de los avances que se han logrado durante la Ilustración, el movimiento no tuvo exento de resistencia. La Iglesia y la aristocracia, que habían perdido parte de su poder, lucharon por mantener su influencia. La censura, la persecución y la represión fueron comunes en muchos lugares, y muchos pensadores ilustrados enfrentaron graves consecuencias por sus ideas. Diderot, por ejemplo, enfrentó la censura y fue encarcelado por sus escritos. La Iglesia Católica condenó muchas de las ideas de la Ilustración, considerándolas heréticas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los ideales ilustrados continuaron propagándose, impulsados por la creencia creciente de alfabetización y el acceso a la imprenta. Aunque la Ilustración se generó y originó en Europa, sus ideas se extendieron rápidamente a otras partes del mundo. Las colonias americanas, por ejemplo, optaron muchas de las ideas ilustradas en su lucha por la independencia. Los principios de libertad, igualdad y los derechos humanos resonaron en las luchas de los pueblos colonizados por liberarse del dominio europeo. En América Latina, la Ilustración inspiró a movimientos de independencia y de reformas sociales. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, fueron influenciados por las ideas de la Ilustración y buscaron establecer gobiernos que reflejaran estos principios. La educación y el acceso al conocimiento se convirtió en uno de los pilares fundamentales en la construcción de nuevas naciones. En conclusión, el legado de la Ilustración es vasto, multifacético. Sus ideas sobre la razón, la ciencia, la educación y los derechos humanos han ido moldeando al mundo moderno de maneras profundas. La Ilustración no solo desafió las estructuras de poder de su tiempo, sino que también sentó las bases para la democracia, la justicia social y el progreso científico. Hoy en día los principios de la Ilustración siguen siendo relevantes en el mundo donde la desinformación y la intolerancia pueden amenazar la libertad y la justicia. El legado de la Ilustración nos recuerda la importancia de la razón, el conocimiento y la lucha por los derechos humanos. La búsqueda de la verdad y la justicia que caracterizó este periodo continúa siendo un faro que guía nuestras aspiraciones hacia un futuro más equitativo y libre.
La Ilustración fue un periodo de transformación radical que sentó las bases del mundo moderno a través de la valentía y la determinación de figuras como Newton, Diderot, Pombal y Darwin. Se desafió lo que es el statu quo, que promovió la libertad de pensamiento y la búsqueda del conocimiento. El legado continúa influyendo en nuestra sociedad actual, recordándonos la importancia de la razón, la ciencia y la educación en la construcción de un futuro mejor. También estos personajes no solo cambiaron su tiempo, sino que también establecieron un camino hacia la modernidad, donde la libertad de expresión, el acceso al conocimiento son considerados como derechos fundamentales. La Ilustración, por lo tanto, no es solo un capítulo de la historia, sino es un faro que guía nuestras aspiraciones hacia un mundo más justo y equitativo. Ahora voy a resaltar 3 comentarios fundamentales, en los cuales el primer comentario sería que la Ilustración como revolución del conocimiento y la ciencia comenzó lo que es a finales del siglo XV, en el cual marcó un cambio paradigmático en la forma en que la humanidad entendía el mundo. Figuras como Newton no solo establecieron las bases de la ciencia moderna, sino que también desafiaron la autoridad de la Iglesia y de la tradición. Newton, al proponer lo que él fue quien propuso que el conocimiento debe ser adquirido a través de la observación y de la razón. Él sentó un precedente para el pensamiento crítico y la investigación empírica. En este cambio no solo transformó la ciencia, sino que también tuvo profundas implicaciones en la política, ya que la razón comenzó a ser vista como un medio para poder cuestionar y desafiar el poder establecido, lo que eventualmente contribuiría a movimientos democráticos y a la promoción de los derechos individuales en la sociedad. El segundo comentario sería lo que es el papel de la publicación y la difusión del conocimiento. Según la obra de Diderot y su enciclopedia, es un ejemplo claro de cómo la difusión del conocimiento se convirtió en un acto político durante la Ilustración. A pesar de la censura, la oposición de la Iglesia, Diderot y otros pensadores utilizaban la publicación como una herramienta para poder democratizar el acceso a la información. Esto no solo fomentó un aumento en la alfabetización y el pensamiento crítico entre las masas, sino que también desafió el monopolio del conocimiento que había ejercido la Iglesia. La idea de que un libro prohibido pudiera generar más interés y curiosidad es un testimonio del poder de la información en la lucha contra la opresión y la intolerancia. Este fenómeno resuena en la actualidad, donde el acceso a la información sigue siendo un pilar fundamental para la democracia y la justicia social. Como tercer comentario sería la meritocracia y el progreso social. En este comentario resalto lo que es a Darwin, que es abuelo de Charles Darwin. Representa la emergente clase de intelectuales y profesionales que, a diferencia de las élites aristocráticas, buscaban el progreso a través del ingenio y la innovación.
Su enfoque en la meritocracia, donde el éxito se basaba en el talento y el esfuerzo personal, en lugar de la herencia, reflejaba un cambio significativo en la estructura de tanto social y política de la época. El ideal meritocrático promovido por la Ilustración no solo impulsó avances en la ciencia tecnológica, sino que también sentó bases para una mayor equidad social, oportunidad para todos, independientemente de su origen, la lucha por el reconocimiento del mérito individual frente a las estructuras de poder tradicionales en un tema que sigue siendo relevante en la política contemporánea, donde las discusiones sobre la igualdad de oportunidades y la justicia social continúan. Dos cosas que he aprendido del documental, primeramente, es la interconexión entre el conocimiento y el poder. Uno de los aprendizajes más significativos de la Ilustración es la comprensión de que el conocimiento y el poder están intrínsecamente relacionados. A lo largo de este periodo, pensadores como Newton, Diderot, demostraron que el acceso al conocimiento no solo empodera a los individuos, sino que también desafía lo que son las estructuras de poder establecidas. La Ilustración también promueve lo que es la idea del conocimiento, donde debe ser accesible para todos, lo que permitió a personas cuestionar la autoridad de la Iglesia y del Estado. Este fenómeno se tradujo en el cambio de la dinámica de poder, donde la legitimidad ya no se basaba únicamente en la tradición o la divinidad, sino en la razón y en la evidencia. Este es un aprendizaje fundamental en la ciencia política contemporánea, ya que resalta la importancia de la educación y la información en la promoción de las sociedades democráticas y participativas, donde los ciudadanos son capaces de ejercer su derecho a cuestionar y a participar en la toma de decisiones. Como segunda cosa, resalto lo que es el surgimiento de la ciudadanía activa y el compromiso social, en donde la Ilustración nos enseña lo que es la importancia de la ciudadanía activa y el compromiso social para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A través de obras de los pensadores como Voltaire y Diderot, se promueve la idea de que los ciudadanos no solo debemos ser receptores pasivos de información, sino que también nos debemos involucrar activamente lo que es en el debate público y defender nuestros derechos. En este enfoque, la participación ciudadana, tenemos que sentar bases para un desarrollo tanto en movimientos sociales y políticos que abogan por la justicia, la igualdad y la libertad. En la actualidad, ese aprendizaje es crucial, ya que la ciencia política contemporánea enfatiza la necesidad de una ciudadanía informada y comprometida para poder enfrentar los desafíos de gobernanza moderna y de desigualdad y la opresión. Tendríamos que tener la capacidad de organizarnos, movilizarnos y poder exigir cambios en un legado directo de los ideales de la Ilustración.